respiraban polvo de vidrio cada día. Y nadie jamás contó lo que les pasó. 45 grados. Oscuridad absoluta. Bajaban aquí cada día durante 7 años. Lo que lograron aquí abajo. Podrás Pontia. La ingeniería moderna ahí no puede replicarlo. Más pesado que un avión de pasajeros. Lo movieron solo con cuerdas y músculo humano. El infierno de allá abajo creó el lugar más sagrado de la tierra. Te cuento cómo pasó. Y 150.000 hombres, 7 años de obra, 42.000 millones de dólares en valores actuales, y una regla que desafiaba toda lógica. Ningún martillo, ningún cincel, ninguna herramienta de hierro podía ser escuchada en el lugar de la construcción. El sitio de obras más caro de la historia antigua operaba en silencio absoluto. ¿Cómo se construye un templo sin hacer ruido? La respuesta estaba escondida en las entrañas de la tierra, en cavernas donde hombres respiraban polvo de vidrio y nunca veían el sol, porque el silencio en la cima exigía infierno abajo, y lo que aquellos trabajadores enfrentaron durante 7 años consecutivos sobrepasa cualquier concepto moderno de sacrificio. Primer Reyes, capítulo 6, registra la orden divina con claridad brutal. Ningún sonido de martillo, hacha o cualquier herramienta de hierro sería escuchado en la casa mientras estaba siendo construida. No era sugerencia, no era preferencia estética, era mandamiento divino directo, y Salomón necesitaba descubrir cómo obedecer mientras levantaba la estructura más ambiciosa que Israel jamás había intentado construir. Piensa en la escala del problema. El templo en sí no era gigantesco para los estándares modernos. 27 metros de largo, 9 metros de ancho, 13,5 metros de alto. Más pequeño que muchas iglesias contemporáneas. Pero el complejo entero, incluyendo el atrio interior, el atrio exterior, los muros de contención, las cámaras laterales, los depósitos y todas las estructuras auxiliares, ocupaba un área equivalente a 35 campos de fútbol profesional. Y cada centímetro de piedra necesitaba ser preparado en otro lugar, transportado por kilómetros y encajado sin ningún ajuste en el lugar final. Un error de milímetros significaba descarte. Meses de trabajo en las cavernas tirados a la basura porque una arista quedó 2 dedos más grande de lo necesario. Salomón movilizó una fuerza de trabajo que rivalizaba con las pirámides de Egipto en magnitud humana. 70.000 cargadores dedicados exclusivamente a transportar materiales de un punto a otro. 80.000 cortadores de piedra trabajando en las montañas y en las cavernas subterráneas. 3.300 supervisores coordinando cada movimiento, cada medida, cada encaje. La logística era una máquina de guerra entera convertida para construcción civil. Y había además el sistema de turnos para el trabajo en el Líbano. 10.000 hombres por mes eran enviados para cortar cedros en las montañas. Trabajaban 30 días consecutivos en los bosques, después volvían a casa por 60 días mientras otro grupo asumía. Primer Reyes 5 registra ese sistema rotativo con precisión administrativa. Adoniram era el responsable de gestionar esos turnos. Un único hombre controlando el flujo de 30.000 trabajadores rotativos, además de los 150.000 permanentes. Pero ¿de dónde venía la piedra que formaría los cimientos, las paredes, los pilares? No de montañas distantes, no de canteras a cielo abierto. Venía de debajo de la propia Jerusalén, de cavernas que se extendían como laberintos en la oscuridad absoluta. Y lo que sucedía en aquellas profundidades era tan brutal que los huesos de los trabajadores cargan las marcas hasta hoy. Existe un lugar bajo la ciudad antigua que los arqueólogos modernos llaman cavernas de Sedequías. En la época de Salomón eran las canteras reales, túneles que penetraban más de 200 metros en la roca caliza, ramificándose en galerías cada vez más profundas y oscuras.
Fue de allí que Jerusalén fue literalmente arrancada, bloque por bloque, durante décadas de trabajo continuo. Y el precio pagado por los hombres que bajaban todos los días estaba grabado permanentemente en sus cuerpos. Visualiza el escenario real. Te despiertas antes del amanecer en un campamento improvisado en las afueras de la ciudad. Comes una comida simple de pan de cebada y pasta de grano. Caminas hasta la entrada de la caverna todavía en la penumbra. Y entonces comienza el descenso. La abertura es estrecha, tal vez 2 hombres lado a lado. La luz del sol desaparece en segundos. El aire cambia de composición casi inmediatamente. Se vuelve pesado, húmedo, cargado de partículas que sientes raspar la garganta antes incluso de comenzar a trabajar. Tu única iluminación son antorchas de aceite que consumen el poco oxígeno disponible mientras llenan el espacio confinado de humo negro y grasiento. Y entonces comienzas a golpear la roca. El sonido de los cinceles resonaba en aquellos túneles como truenos aprisionados, multiplicándose por las paredes curvas hasta volverse un rugido constante. Cada golpe levantaba una nube fina de polvo de caliza, básicamente partículas microscópicas de vidrio natural. Respirabas eso todo el día. No había máscaras, no había filtros, no había protección. Solo tus pulmones absorbiendo millones de partículas cortantes en cada inspiración. Los efectos comenzaban después de semanas. Primero, una tos seca que no pasaba. Después, flema grisácea que escupías en el suelo de la caverna. Después de meses, la flema venía con sangre. Y después de años, si llegabas a vivir años en aquel trabajo, tus pulmones parecían piedra por dentro. Endurecidos, cicatrizados, incapaces de absorber oxígeno suficiente. Jadeabas subiendo una escalera. Te sofocabas acostado por la noche. Y eventualmente dejabas de respirar completamente. Silicosis. Los médicos modernos tienen nombre para eso. Los trabajadores de Salomón no tenían nombre, solo la experiencia de ver compañeros consumirse lentamente mientras continuaban bajando todos los días. Y no había escape del calor sofocante. Cuanto más profundo bajabas en las cavernas, más subía la temperatura. El calor de la superficie de Jerusalén ya era intenso, fácilmente 35 grados a la sombra en verano, pero en las profundidades, sin ventilación adecuada, sin circulación de aire, la temperatura podía sobrepasar los 45 grados. Hombres trabajando con esfuerzo físico extremo en esas condiciones se desmayaban regularmente. Algunos nunca despertaban. Los que sobrevivían bebían agua tibia de odres de cuero, descansaban algunos minutos y volvían a golpear. ¿Cuántos murieron en aquellas cavernas? La Biblia no lo registra, pero 80.000 hombres trabajando por 7 años en condiciones letales ciertamente produjo un número significativo de víctimas. Pero aquí está el detalle técnico que transforma la dificultad en casi imposibilidad. La caliza de Jerusalén, llamada localmente meleque o piedra real, posee una propiedad química peculiar que los ingenieros de Salomón necesitaron dominar perfectamente. Cuando todavía está en el subsuelo, envuelta por la humedad natural de la tierra, esa piedra es relativamente blanda. Puede ser cortada con herramientas de bronce sin esfuerzo sobrehumano. Un hombre hábil consigue moldear bordes, crear ángulos, alisar superficies. Pero en el momento en que la piedra es expuesta al aire seco de la superficie, algo sucede. La humedad se evapora y la estructura cristalina se reorganiza. La piedra se endurece dramáticamente, volviéndose resistente como acero templado. Los ingenieros entendieron que esa propiedad era simultáneamente bendición y maldición. Bendición, porque significaba que podrían trabajar la piedra con más facilidad mientras estuviera húmeda.
Maldición, porque todo el trabajo de corte, moldeo, medición y acabado necesitaba suceder allá abajo, en la oscuridad, en el calor, en el polvo venenoso, antes de que la piedra subiera y se endureciera permanentemente. Si una piedra subía a la superficie y no encajaba perfectamente, no había arreglo. No podías dar unos martillazos para ajustar. No podías lijar una arista saliente. La piedra ya estaba demasiado dura. Era descartada íntegramente y el trabajo recomenzaba desde cero en las cavernas. Cada piedra recibía marcaciones específicas todavía en el subsuelo. Muescas, símbolos o números indicando su posición exacta en el rompecabezas tridimensional allá arriba. Funcionaba como un sistema de coordenadas primitivo. Esta piedra va en el cimiento norte, sector 7, posición 23. Esta va en la pared este, tercera hilera, 10º bloque. Errabas la marcación y la logística entera se derrumbaba. Y la precisión exigida era absurda para los estándares de cualquier época. Las juntas entre las piedras del templo eran tan perfectas que no pasaba una hoja de cuchillo entre ellas, sin argamasa, sin cemento, sin ningún material de relleno, solo piedra contra piedra, trabada por su propio peso y por la exactitud milimétrica del corte hecho por hombres que apenas conseguían ver en la penumbra de las antorchas. ¿Cómo verificaban las medidas en la oscuridad? Probablemente usaban cuerdas con nudos en intervalos precisos, técnica que los egipcios habían perfeccionado siglos antes. Estiraban la cuerda sobre la superficie, contaban los nudos, comparaban con el patrón memorizado. Cada nudo representaba una medida específica, pero las cuerdas se estiran con la humedad, se encogen con el calor, se desgastan con el uso. El margen de error era constante, y aún así funcionó. Piedras cortadas en la oscuridad encajaron perfectamente en el templo bañado de sol. Pero las piedras comunes eran solo el calentamiento, porque algunas de las piedras que Salomón exigió para los cimientos pesaban más que aviones modernos totalmente cargados. En los cimientos del monte del templo, arqueólogos descubrieron bloques que desafían cualquier explicación simple. Piedras de 4,5 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de alto. Peso estimado, 500 toneladas cada una. Eso es más pesado que un Boeing 747 lleno de pasajeros, equipaje y combustible. Y los constructores de Salomón necesitaban extraer esas masas monstruosas de las cavernas, transportarlas por terreno irregular y posicionarlas con precisión milimétrica en los cimientos, sin grúas hidráulicas, sin camiones, sin tractores, sin ninguna tecnología más allá de cuerdas, madera y carne humana. ¿Cómo mueves 500.000 de kilos usando solo músculos? La primera respuesta es brutal en su simplicidad. No levantas. Levantar 500 toneladas verticalmente es físicamente imposible sin máquinas modernas. Cualquier sistema de poleas o palancas de madera simplemente se quebraría bajo esa presión. La madera más resistente disponible, cedro o roble, se partiría como palillo de dientes. Entonces, la solución era no levantar, sino arrastrar. Y para arrastrar, necesitabas eliminar al mayor enemigo, la fricción. Primero, construían rampas gigantescas de tierra batida y cascajo. No rampas improvisadas, estructuras de ingeniería cuidadosamente planificadas con inclinación calculada para que el peso pudiera subir sin descontrolarse. Una rampa para transportar una piedra de 500 toneladas podía extenderse por 300, 400 metros de largo para mantener la inclinación suficientemente suave. Semanas de trabajo solo para preparar el camino de una única piedra. Después, posicionaban la piedra sobre trineos de madera reforzada, tablas gruesas amarradas y trabadas para distribuir el peso. Bajo los trineos, colocaban rodillos de troncos que girarían conforme el conjunto avanzara, y al frente del
trineo, decenas de hombres corrían frenéticamente derramando jarras de agua o aceite vegetal en el camino para reducir la fricción entre rodillos y rampa. Y atrás, la fuerza motriz real. Cientos de hombres tirando cuerdas gruesas de fibras vegetales trenzadas. Todos necesitaban tirar al mismo ritmo, en el mismo instante, con la misma fuerza. La coordinación era garantizada por tambores, gritos ritmados o palmadas. Un grupo de hombres en la cima de la piedra tocaba tambores marcando el tiempo. ¡Bum! Todos tiran. ¡Bum! Todos tiran. ¡Bum! Si el ritmo se quebraba, catástrofe. Imagina el escenario. Uno de los grupos de cuerdas del lado derecho escucha el comando, con un segundo de retraso. Ellos tiran después de que los otros ya tiraron. El peso se redistribuye asimétricamente. La cuerda del lado izquierdo, ahora sobrecargada, revienta con un chasquido que suena como disparo de cañón. Los hombres que sostenían esa cuerda son arrojados hacia atrás por el latigazo de la fibra rota. Y la piedra, ahora sin tracción de un lado, comienza a girar en la rampa. 500 toneladas girando en una rampa de tierra no pueden ser detenidas por fuerza humana. La piedra gana velocidad, baja, aplasta a quien esté en el camino. Decenas mueren en segundos. Por eso existían equipos de freno posicionados en la retaguardia. Hombres sosteniendo cuerdas tensionadas conectadas a la parte trasera del trineo. No tiraban. Solo mantenían tensión constante para impedir que la gravedad acelerara el conjunto. Era el trabajo más peligroso de toda la operación. Si la cuerda escapaba de las manos por un segundo, si la fibra cedía bajo la presión, si tropezabas y perdías la firmeza, la piedra venía. ¿Cuántas veces sucedió esto durante los 7 años de construcción? ¿Cuántos hombres fueron aplastados por bloques que deberían formar la casa de Dios? Nuevamente, la Biblia no registra números, pero la física es implacable. Los accidentes eran inevitables. Y cuando finalmente, después de semanas de preparación y horas de arrastre coordinado, la piedra llegaba al lugar de instalación, venía la prueba definitiva de la regla del silencio. Normalmente, al posicionar una piedra de varias toneladas en un cimiento, haces ajustes. Golpeas con mazo aquí para empujar milímetros a la izquierda. Usas palanca allí para levantar una arista y encajar mejor. Pasas el cincel para recortar una protuberancia inesperada. Son ajustes normales, esperados, necesarios en cualquier construcción de piedra. Pero en el monte del templo, eso estaba absolutamente prohibido. La piedra necesitaba deslizarse a su posición final y encajar perfectamente en el primer intento, sin martillazos de ajuste, sin correcciones de último minuto, sin ningún sonido de metal contra piedra en el recinto sagrado. Si la piedra bajaba y no encajaba, tal vez por una diferencia de 3 centímetros en un bloque de 4 metros, había solo 2 opciones: subir la piedra de vuelta, proceso que llevaría más semanas, devolverla a las cavernas para retrabajo, más meses de corte, o simplemente descartarla y comenzar otra. La presión sobre los cortadores en las cavernas era absoluta. Errabas la medida y desperdiciabas meses de trabajo de cientos de personas. Errabas la medida y tal vez eras el próximo en sufrir consecuencias. La Biblia menciona que los trabajadores no israelitas eran corvea permanente, trabajo forzado sin fin. No tenían sindicato, no tenían derechos, no tenían recurso. Servían hasta morir. Pero incluso con toda esa presión, con todo ese sistema, las piedras eran solo la estructura bruta, el esqueleto del templo. Lo que vendría después transformaría esa estructura en algo que el mundo nunca había visto. Paredes enteras cubiertas de cedro tallado y oro y puro. Y el cedro venía de muy, muy lejos. Israel es tierra de olivos retorcidos, higueras bajas y arbustos espinosos. El paisaje es bello, pero la vegetación es modesta.
No crece cedro en la tierra prometida, y el templo de Dios exigía la madera más noble, más perfumada, más duradera del mundo antiguo. Cedro del Líbano, árboles que tardaban siglos en alcanzar madurez, con troncos tan anchos que 3 hombres tomados de las manos no conseguían abrazar. Salomón negoció con Hiram, rey de Tiro, una de las ciudades fenicias más poderosas del Mediterráneo. El acuerdo está registrado en 1 Reyes 5. Israel proporcionaría trigo y aceite, 20.000 coros de trigo y 20 coros de aceite puro por año. El Líbano proporcionaría madera, cedros y cipreses en cantidades industriales. Parecía un intercambio simple, comida por madera. Pero la logística de ejecución transformaba ese acuerdo en pesadilla operacional que duraba meses para cada remesa. Primero, los leñadores fenicios subían las montañas del Líbano, altitudes por encima de 1.500 metros, terreno empinado, aire enrarecido. Identificaban los cedros más antiguos, más altos, más rectos. Árboles que tenían 300, 400, a veces 500 años de edad. Monumentos vivos que serían sacrificados para la construcción. Derribar un cedro de ese porte con hachas de bronce exigía días de trabajo continuo. Equipos de 2 o 3 hombres se turnaban golpeando el mismo punto del tronco, hundiendo centímetro por centímetro en la madera densa. Las hojas de bronce perdían el filo rápidamente. Necesitaban ser reafiladas constantemente en una piedra de afilar traída específicamente para eso. Y cuando finalmente el cedro comenzaba a ceder, venía el momento más peligroso. Un árbol de 30 metros cayendo en la dirección equivocada podía matar a un equipo entero. Podía caer sobre otros árboles y quedar atrapado en ángulos imposibles de resolver. Podía rodar montaña abajo y despeñarse en un precipicio, perdido para siempre. Los fenicios desarrollaron técnicas de corte direccional, haciendo muescas en ángulos específicos para guiar la caída. Amarraban cuerdas en las partes altas y decenas de hombres tiraban en la dirección deseada, mientras los últimos golpes eran dados. Aún así, accidentes sucedían. Árboles cayendo impredecibles, hombres aplastados, cuerpos que a veces ni podían ser recuperados de los despeñaderos. Pero digamos que el cedro cayó en la dirección correcta. Está en el suelo de la montaña, intacto, listo para transporte. Ahora comienza el descenso. Arrastrar un tronco de 30 metros y varias toneladas montaña abajo parece más fácil que subir, pero es igualmente mortal, de maneras diferentes. La gravedad quiere acelerar el tronco. Si pierdes el control, el cedro se vuelve un ariete gigante rodando ladera abajo, destruyendo todo en el camino, incluyendo los hombres que intentan guiarlo. La técnica probable involucraba cuerdas de freno amarradas en la parte trasera, equipos sosteniendo firme, mientras otros equipos al frente guiaban la dirección con palancas largas. Progreso lento, metro por metro, horas para bajar lo que un tronco suelto bajaría en segundos. Semanas para que cada cedro recorriera el camino del bosque hasta la costa. En la costa del Mediterráneo, los troncos eran amarrados unos a otros con cuerdas náuticas formando balsas colosales. No eran barcos cargando madera, eran islas flotantes de madera propiamente dichas. Decenas de troncos entrelazados, amarrados en patrones que distribuían tensión y permitían flexibilidad en las olas. La navegación de esas balsas era arte fenicio refinado por siglos. Usaban remos inmensos en los bordes para direccionar, velas improvisadas en mástiles temporales para aprovechar vientos favorables. El destino era Jope, actual Tel Aviv, a cerca de 200 kilómetros por la costa. Y el Mediterráneo no era gentil. Tormentas surgían casi sin aviso en aquellas aguas.
vientos que cambiaban de dirección en minutos, olas que podían alcanzar 6, 8, 10 metros de altura en temporales severos. Una balsa de troncos no tenía la estructura rígida de un navío. Flexionaba con las olas, lo que normalmente era ventaja. Pero si las amarras reventaban en un punto crítico, toda la estructura se deshacía. Troncos esparciéndose por el mar en todas direcciones. Madera preciosa, trabajo de meses, hundiéndose o derivando para siempre. Y junto con la madera, los marineros que intentaban salvarla. Hombres arrojados al agua, ahogándose entre troncos que chocaban unos contra otros con fuerza de demolición. ¿Cuántas remesas de cedro fueron perdidas en el mar? ¿Cuántos fenicios murieron trayendo madera para el templo de un dios que no era el de ellos? Una vez más, los registros no existen. Solo la certeza estadística de que en décadas de transporte marítimo, tragedias sucedieron. Pero digamos que la balsa llegó entera a Jope. Los troncos fueron desatados, tirados a la playa, apilados para secado inicial. Ahora venía la etapa que los fenicios no harían, porque de aquí en adelante era problema de Israel. Jope está al nivel del mar. Jerusalén está a 800 metros de altitud, en lo alto de montañas irregulares. Entre una ciudad y otra, 65 kilómetros de terreno que sube constantemente por senderos de tierra batida, atraviesa valles, rodea peñascos, cruza arroyos. Y los troncos de cedro, empapados por el viaje marítimo, pesaban significativamente más de lo que pesarían secos. El agua absorbida por la madera podía aumentar el peso en 30%, 40% o más. El transporte usaba bueyes cuando estaban disponibles, grandes equipos de animales atados a trineos gigantes que cargaban los troncos horizontalmente. Pero los bueyes son lentos. Necesitan descanso, agua, pasto, y la mayor parte de la tracción complementaria era humana. Los 70.000 cargadores mencionados en 1 Reyes 5 ganaban su sustento exactamente así. Cuerdas en los hombros, pies descalzos o con sandalias primitivas agrietándose en la tierra pedregosa, espaldas curvadas bajo esfuerzo constante, tirando madera cerro arriba bajo el sol implacable del desierto judío. ¿Cuánto tiempo para transportar un único cedro de Jope a Jerusalén? Dependiendo del tamaño del tronco y del equipo disponible, posiblemente 2 semanas o más. Y el templo exigiría cientos, tal vez miles de cedros a lo largo de los 7 años. Cuando los cedros finalmente llegaban a Jerusalén, el trabajo de transformación comenzaba. Troncos brutos necesitaban volverse vigas, paneles, puertas, molduras. Carpinteros especializados, probablemente entrenados por artesanos fenicios enviados por Hiram, cortaban, cepillaban, tallaban. El interior del templo sería completamente forrado de cedro. 1 Reyes 6 es específico. Toda la casa cubrió de cedro por dentro, de modo que ninguna piedra aparecía. Del piso al techo, solo madera noble perfumada. Y no era madera lisa, era tallada con diseños elaborados de flores abiertas, palmeras y querubines. Cada panel, una obra de arte esculpida. ¿Cuánto tiempo un artesano tardaba en tallar un único panel decorativo? Dependiendo de la complejidad, semanas. Y había cientos de metros cuadrados de pared para cubrir, pero el cedro era solo la capa intermedia. Sobre la madera vendría algo aún más precioso, más trabajoso, más absurdamente abundante: oro. Toneladas de oro. ¿Consigues dimensionar lo que significa revestir un edificio entero de oro puro? No hojas decorativas esparcidas, no detalles dorados en puntos específicos. Cobertura completa, integral, absoluta. Paredes enteras, techo entero, piso entero, puertas, marcos, molduras, vigas, todo, literalmente todo, cubierto con una capa de oro batido. 1 Reyes 6 no deja espacio para interpretación modesta. Salomón cubrió de oro todo el interior del templo.
Revistió de oro el altar de cedro que estaba delante del santuario. Cubrió de oro el lugar santísimo entero, piso, paredes, techo. Hizo cadenas de oro delante del lugar santísimo. Revistió de oro la casa toda, absolutamente toda ella. El brillo debía ser insoportable. Imagina entrar en un espacio donde cada superficie refleja luz dorada. Antorchas encendidas multiplicándose en millones de reflejos. El aire pareciendo denso de luminosidad. Los ojos lagrimeando por la intensidad. ¿Pero de dónde venía tanto oro? ¿Cómo un reino relativamente pequeño como Israel acumuló riqueza suficiente para literalmente revestir un edificio de metal precioso? La Biblia ofrece respuestas sorprendentemente detalladas. Primero, había el oro heredado. David, padre de Salomón, pasó décadas conquistando naciones vecinas y acumulando despojos de guerra específicamente para la construcción del templo. Primer Crónicas 22 registra a David diciendo que preparó 100.000 talentos de oro y mil de talentos de plata para la casa del Señor. Incluso si esos números tienen elemento hiperbólico, indican acumulación intencional masiva a lo largo de una generación entera. Segundo, había el oro comercial. Salomón controlaba rutas de comercio estratégicas entre Egipto, Arabia y Mesopotamia. Caravanas pagaban peaje para atravesar territorio israelita. Mercaderes de especias, telas y otros productos de lujo canalizaban riqueza constantemente hacia las arcas reales. Tercero, había el oro tributario. Primer Reyes 10 registra que el peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos, aproximadamente 23 toneladas anuales solo en tributos regulares. Todos los reyes de Arabia y gobernadores de la tierra traían oro y plata. Era flujo constante, predecible, estructurado. Y cuarto, había las expediciones marítimas. Salomón mantenía flotas que navegaban hasta un lugar llamado Ofir, cuya ubicación exacta todavía es debatida por historiadores, posiblemente en Arabia, África Oriental o incluso India. Primer Reyes 9 registra que esas expediciones traían 420 talentos de oro de un solo viaje, más de 16 toneladas, y cada viaje llevaba 3 años entre partida y retorno. Con tanto oro entrando por tantas fuentes simultáneas, la economía de Jerusalén se distorsionó completamente. La plata, que en cualquier otro reino sería metal precioso reservado para élites, perdió todo valor relativo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. La Biblia registra el fenómeno con simplicidad devastadora. Salomón hizo que en Jerusalén hubiera plata como piedras comunes en las calles. Nadie quería plata. Era demasiado abundante. Las copas del Palacio Real eran todas de oro. Ninguna de plata porque la plata no era considerada digna. Los utensilios de la Casa del Bosque del Líbano, el arsenal real, eran todos de oro. La plata se volvió material de pavimentación. Pero transformar lingotes brutos de oro en revestimiento uniforme para paredes exigía técnica metalúrgica refinadísima que pocos artesanos en el mundo dominaban. El oro necesitaba ser derretido primero, lo que exige temperaturas por encima de 1000 grados Celsius. Después, era vertido en moldes para crear placas gruesas. Esas placas eran entonces golpeadas repetidamente con martillos especializados. Gradualmente, volviéndose más finas y más anchas. El proceso se llamaba oro batido u oro laminado. El espesor final era crítico.
demasiado fino, y el oro se rasgaba al menor toque, creando agujeros y fallas, demasiado grueso, y el peso se volvía prohibitivo y el costo disparaba aún más. Los artesanos buscaban el equilibrio perfecto, oro suficientemente espeso para durabilidad, suficientemente fino para cubrir grandes áreas. Después venía la fijación. ¿Cómo pegas oro en madera? Clavos de oro eran una opción, pequeños pines del mismo metal que atravesaban la lámina y se hundían en el cedro. Otra opción era resina natural calentada funcionando como adhesivo. Posiblemente usaban combinación de ambos, y el trabajo necesitaba ser absolutamente perfecto. Una burbuja de aire atrapada entre el oro y la madera crearía protuberancia visible, defecto inaceptable en la casa de Dios. Una lámina mal fijada se descascaría con variaciones de temperatura, enrollándose como hoja seca. Los artesanos trabajaban con paciencia infinita, alisando cada centímetro, verificando cada borde. Ese trabajo de revestimiento sucedía a la luz de antorchas en espacios que todavía no tenían iluminación natural completa. Las paredes ya levantadas, el techo parcialmente cerrado. Hombres trabajando curvados por horas, ojos forzados en la penumbra dorada, dedos quemados cuando tocaban metal recién calentado, respirando humo constante, meses y meses de trabajo meticuloso. Y al final, cuando la última lámina fue fijada, el interior del templo brillaba de forma que ningún ojo humano jamás había testimoniado. Pero el aposento más sagrado, el destino final de toda esa construcción, todavía estaba vacío. El lugar santísimo ocupaba la parte más interna del templo. Era un cubo perfecto, 9 metros de largo, 9 metros de ancho, 9 metros de alto. Geometría intencional cargada de simbolismo numérico. Sus paredes estaban cubiertas de oro como todo el resto. Pero no había ventanas, no había ninguna abertura para luz natural. Era oscuridad absoluta intencional, y allí dentro quedarían solo 3 cosas: el arca de la alianza, conteniendo las tablas de la ley dadas a Moisés, y 2 querubines monumentales guardándola. Esos querubines no eran pequeñas esculturas decorativas, no eran angelitos tiernos como el arte renacentista popularizó siglos después. Eran figuras colosales, esculpidas en madera de olivo, cada una midiendo 4,5 metros de altura. Sus alas abiertas se extendían de pared a pared, cada ala con 2,25 metros de envergadura. Las alas internas se tocaban en el centro del aposento, formando un dosel sobre el arca. Las alas externas tocaban las paredes laterales. Y todo ese complejo escultórico, 2 figuras de 4,5 metros con alas enormes, estaba completamente revestido de oro batido como el resto del templo. Bajo esas alas, en la oscuridad total, quedaba el arca, una caja de madera de acacia cubierta de oro, midiendo poco más de 1 metro de largo, conteniendo las piedras originales donde Dios había escrito los 10 mandamientos con su propio dedo. Y el detalle más perturbador sobre ese aposento: una vez por año, en el día de Mindusn, la expiación, exactamente una persona en el mundo entero tenía permiso de entrar allí. El sumo sacerdote, nadie más. Y si cometía cualquier error en el ritual prescrito, cualquier desvío de las instrucciones divinas, moría instantáneamente, sin segunda oportunidad, sin apelación. El aposento más caro jamás construido era también el más peligroso de entrar. Pero antes de cualquier ritual, antes de que cualquier sacerdote atravesara el velo, algo necesitaba suceder. Dios necesitaba aceptar la casa que habían construido para él, y no había garantía de que aceptaría. Primer Reyes 8 describe la ceremonia de dedicación con detalles que revelan la tensión de aquel momento. Salomón reunió a todo Israel, ancianos, líderes tribales, jefes de familia.
Los sacerdotes tomaron el arca de la alianza y subieron con ella al templo en procesión solemne. El arca fue colocada bajo las alas de los querubines en el lugar santísimo. Los sacerdotes salieron, 7 años de construcción, 42.000 millones en recursos, 150.000 hombres trabajando en condiciones que destruían cuerpos, 80.000 hombres en las cavernas respirando polvo de vidrio, 70.000 hombres cargando peso bajo sol implacable, fenicios muertos en tormentas trayendo cedros, trabajadores aplastados por piedras de 500 toneladas, artesanos que quedaron ciegos trabajando en el brillo del oro. Todo ese sacrificio convergía en aquel momento. Y entonces sucedió. Una nube llenó la casa del Señor. Primer Reyes 8, 10, 11 registra: la nube llenó la casa del Señor, de tal modo que los sacerdotes no podían permanecer allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenó la casa. No era niebla común, no era humo de incienso, era la presencia física, tangible, insoportable de Dios, manifestándose en el espacio que construyeron para Él. Tan densa que hombres entrenados para servir en el santuario no conseguían permanecer de pie. Tan pesada que el aire parecía sólido, tan gloriosa que la única respuesta posible era postrarse en el suelo y llorar. Segundo Crónicas 7 agrega un detalle que Primer Reyes omite. Cuando Salomón terminó de orar, fuego descendió del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Todo el pueblo de Israel vio descender el fuego y la gloria sobre la casa, y se postraron con el rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y alabaron al Señor. Fuego del cielo, gloria visible, construcción aceptada, silencio absoluto en la obra, trueno divino en la inauguración. Los hombres que murieron en las cavernas no vieron ese momento. Los fenicios que se ahogaron en el mar no testimoniaron el fuego. Los cargadores que destruyeron sus espaldas en los caminos no escucharon la adoración. Pero su sacrificio hizo posible lo que ahora sucedía. La gloria llenó la casa que ellos construyeron. El templo duró 374 años. Durante ese tiempo, generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron adorando en el complejo que Salomón levantó. El ritual del día de la expiación fue repetido cientos de veces. Millones de animales fueron sacrificados en los altares. Millones de oraciones subieron de aquellos atrios. La presencia de Dios habitó entre las alas de los querubines, en la oscuridad del lugar santísimo. Pero en 586 a.C., ejércitos babilonios bajo comando de Nabucodonosor sitiaron Jerusalén. Después de meses de asedio, el hambre forzó la rendición, y lo que los invasores hicieron con el templo confirma la profecía más terrible jamás pronunciada. El fuego fue tan intenso que transformó piedra en polvo. El oro se derritió y escurrió por las grietas de las paredes como lágrimas doradas. Los cedros que llevaron años para transportar ardieron en horas. Los soldados babilonios, percibiendo que el metal precioso se había infiltrado en las grietas, literalmente desmontaron lo que restaba de las paredes para recuperar cada gramo de oro solidificado. No quedó piedra sobre piedra. La casa que 150.000 hombres construyeron fue barrida de la faz de la tierra. Parecía el fin de la historia. Parecía que todo aquel sacrificio había sido en vano. Pero siglos después, cuando un segundo templo ya había sido levantado y reformado, un hombre de Nazaret caminó por sus atrios. Los líderes religiosos preguntaron qué señal mostraría para justificar sus acciones, y su respuesta confundió a todos. «Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré». Ellos rieron. 46 años llevó construir este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? No entendieron. Él no hablaba de piedras.
Hablaba de su propio cuerpo, y cuando murió en la cruz, algo sucedió en el templo reconstruido. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, una cortina de 18 metros de altura tejida por manos humanas, se rasgó de arriba a abajo, solo, sin manos humanas tocando. Mateo 27:51 registra que la tierra tembló y las rocas se partieron en el mismo instante. El acceso fue abierto. El aposento que solo un hombre por año podía entrar ahora estaba expuesto. Dios no habitaría más en un recinto que exigía muerte de animales para aproximación. El sistema entero de templo, sacerdocio y sacrificio había cumplido su propósito. Apuntaba a algo mayor. Pablo escribiría décadas después: ¿no saben que ustedes son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. El templo de piedra era modelo. El templo de carne es la realidad. 150,000 hombres trabajaron 7 años para construir una casa de piedra para Dios. Dios eligió habitar en ti.